Nos visitan a través de internet, bienvenidos. Y bueno, como saben, estuve unos días fuera, estuvimos visitando la iglesia en Los Ángeles, al pastor David, al pastor Bersabé, que ya muchos conocen. Y pues tuve el privilegio de estar compartiendo allá con ellos. A todos les mandan saludos. Somos iglesias hermanas y te pido que estén orando por ellos. Y pues siempre nos reciben con mucho agrado, mucho gusto. Y ojalá un día saquen sus visas y puedan ir a visitar las iglesias. Ellos los esperan y de verdad siempre nos tratan muy, muy bien. Y les mandan muchos saludos. Vamos a orar y prepararnos para recibir el mensaje de esta tarde, de esta mañana. Señor, te damos gracias. Una vez más estamos aquí buscando de ti, de tu gloria, esperando tu palabra, la que nos guía, que nos enseña, que nos dirige. Te pedimos que podamos entenderla, comprenderla, que podamos acercarnos a ese reino de los cielos que tú trajiste, Señor Jesús, en medio de esta tierra, en este mundo físico, para poder experimentar las maravillas de ese reino. Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros en el nombre de Jesús. Padre, envíalo sobre nosotros y que podamos a través de ti, Espíritu Santo, entender la profundidad de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hay cosas terrenales y cosas espirituales. Nosotros tendemos mucho a vivir solamente lo terrenal, pero el Señor Jesús lo aclaró mucho. Nosotros vivimos en la tierra, estamos acostumbrados a lidiar con las cosas físicas, las humanas, las sentimentales, las que conocemos, las que experimentamos en un mundo físico, pero el Señor aclaró que hay cosas espirituales. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 3, verso 10. Y dice así la Escritura, Juan capítulo 3, verso 10. Respondió Jesús y les dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís testimonio de mí. Y después menciona acerca de si te digo las cosas espirituales, terrenales y no las entiendes, ¿qué será cuando te diga las cosas espirituales? Hay cosas espirituales, hay un mundo espiritual que nosotros tenemos que entender, que debemos experimentar. Tenemos el acceso a poder experimentar ese mundo espiritual. Y nuestra tarea como iglesia es enseñarte esa parte espiritual. Tú vives en un mundo físico, si tú ves la televisión, si aún vas a la escuela, lo que se platica tal vez en el trabajo, pues son cosas humanas, físicas. Difícilmente vas a encontrar alguien que se meta a lo espiritual. Hay gente que se mete a lo espiritual de una manera equivocada y te empieza a hablar de mediums o de hablar a los muertos, de orar a la Santa Muerte y todas estas cosas, que es entrar al mundo espiritual pero de manera equivocada o entenderlo de manera equivocada. Pero la Escritura nos habla del mundo espiritual al cual nosotros tenemos acceso. Y como iglesia nosotros te enseñamos ese mundo espiritual. Queremos que tú acceses a él, que entiendas esas cosas espirituales, que veas que existen esas cosas espirituales en esta tierra y a la cual nosotros tenemos acceso. Por eso cuando predicamos la palabra, pues siempre te vamos a hablar de este mundo espiritual, te vamos a hablar de cosas espirituales que a veces no son difíciles de entender, pero que están ahí. Aquí en este pasaje, el Señor Jesús habla con Nicodemo y le habla de algunas cosas y dice, pues te estoy hablando de algo sencillo. Imagínate qué será cuando te hable de las cosas espirituales y tienes que entenderlas. Tenemos que disponer nuestro corazón y a través de Cristo nosotros ahora podemos entender lo espiritual, podemos experimentarlo. Yo te quiero hablar de algo espiritual. Una vez más, de algo que sucede en nuestras vidas, pero espiritualmente. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento de algo físico que pasó
Y si tú miras el Antiguo Testamento, todos esos eventos, circunstancias, guerras, son un ejemplo de la vida espiritual que nosotros íbamos a lograr a través del Señor Jesús experimentar. Y te quiero hablar de una de ellas, otra vez comparándose con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivió 400 años de esclavitud en un lugar que pues no era su nación, estaban ahí presos, ya esclavizados por el faraón, por el pueblo de Egipto. Y después de ese tiempo, el Señor los libera y manda un libertador. Y la razón que Dios le da a Moisés y que Moisés le dice también a Faraón es: libra a mi pueblo para que vaya y me adore, para que vaya y me conozca al desierto y entonces yo le entregue la tierra prometida. Entonces Dios libera al pueblo de Israel de una esclavitud, los saca para ser libres. Ahí no eran libres, ellos tenían que someter toda su vida y circunstancias y familias a ese pueblo de Egipto, pero Dios los libera poderosamente. Pero cuando tú sigues leyendo, ya que son libres y Dios los saca poderosamente, los lleva al desierto, ellos viven una experiencia extraña, pues sus cuerpos eran libres, pero sus mentes seguían presas, seguían siendo esclavas. Y eso fue por decisión de ellos, por su manera de pensar. Nuestra manera de pensar tiene que ver mucho con la forma en que nosotros actuamos, en la manera en que nosotros vivimos. En Proverbios, no lo busques, te lo voy a leer, Proverbios 23, 6, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, nosotros somos lo que pensamos, lo que hemos decidido en nuestra mente, que también se conecta con nuestro corazón. Entonces, lo que tú decides, eso vives. Y el pueblo de Israel, pues, era libre. Ya no estaba en Egipto, ya estaba pues, en ese desierto. Vieron poderosamente la mano de Dios que los sacó, pero ellos, sus mentes seguían esclavizadas. Y nosotros, somos lo que pensamos por nuestro pensamiento. Por eso el apóstol Pablo recalca mucho en Romanos, y vamos a Romanos capítulo 12, verso 2, ¿de dónde vamos a ser libres? ¿Cómo es que vamos a lograr nuestra libertad? ¿Qué es lo que Dios transforma? Cuando tú recibes al Señor Jesús, tal vez tu cuerpo no se transformó, siguió igual, tu físico siguió igual, tu casa siguió igual, las circunstancias. No fue como cuando vemos en Aladino, ¿verdad?, que llegó el genio y le cambió toda su casa, su vestimenta, todo. Nosotros cuando recibimos a Cristo hay una transformación, pero no física, sino sucede espiritual. Y esa transformación sigue siendo constantemente. Ve lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, yo tengo que transformar mi entendimiento, a mi mente, mi pensamiento, y no conformarme al mundo físico que me rodea. Dios quiere que vivamos en este mundo físico, pero para poder experimentar las cosas espirituales, necesito renovar mi entendimiento y creer que existen esas cosas que Dios ha prometido, que yo puedo vivir lo que Dios ha dicho y que yo actúe con base a las cosas que Dios ha dicho en su palabra, para que entonces pueda haber un reflejo físico en mi vida. Te decía, Israel era libre, ya estaba libre, ya no tenía que levantarse e ir a los campos a juntar el material para hacer ladrillos, el adobe, la paja. No tenían que empezar a hacer adobes, no tenían que ensuciarse otra vez, ya no había horario, ¿verdad? Ya podían levantarse a la hora que querían, eran libres, podían hacer lo que querían, eran libres, pero su mente seguía esclava.
Entonces, ¿qué pasaba cuando tenían problemas? Ellos, después de ver todo el poder de Dios, la manera en que Dios les habló en el monte Sinaí, la manera en que Dios los defendía a ellos y las plagas no les afectaban a ellos mientras sí les afectaban a los de Egipto, con todo este poder que ellos veían, cuando ellos tenían problemas, en lugar de buscar a Dios, su corazón seguía en Egipto. Y cuando tenían problemas, ellos lo que querían hacer es regresar a Egipto. Y se molestaban con Moisés de por qué los había sacado al desierto en la libertad si estaban mejor en Egipto. Y vamos a Éxodo capítulo 14, verso 11. Y ve cómo le contestan cuando ellos no tenían agua, cuando padecían de cierta circunstancia física, pues ellos querían volver a Egipto. Dice la Escritura: y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Imagínate qué mentalidad. O sea, preferimos la esclavitud a vivir lo que estamos viviendo. Cuando vieron el poder de Dios, cuando vieron su grandeza, cuando vieron la manera en que los sacó, cuando vieron esas experiencias espirituales que hasta tuvieron miedo y ya no querían que Dios les hablara, y le dijeron a Moisés que ya Dios no les hablara porque sentían que morían. Viendo todo esto, cuando tenían problemas, volvía su mente a las circunstancias físicas de Egipto. La exhortación que nos hace Pablo es: no se conformen al mundo. La palabra nos exhorta a no conformarnos. Que cuando tengamos conflictos o vacíos en nuestro corazón, no volvamos a tratar de llenarlos a la manera antigua. No resolvamos los problemas como los resolvíamos anteriormente. Si me lastimaban, ¿qué hacía? Pues yo también me defendía, ofendía, lastimaba, gritaba igual que el otro gritaba. Si me sentía vacío, pues entonces lo voy a llenar con dinero, con placer, con diversión. O sea, al estilo del mundo. El mundo se trata de llenar en la manera que el mundo lo hace, ¿va? Ahora la gente busca likes, la gente busca ser famoso, sobresalir, y es la manera en conformarse al mundo. Cuando sienten ese vacío, tienen problemas, lo hacen con sus fuerzas, con la habilidad que ellos tienen. Pero Dios dice: no te conformes al mundo. El pueblo de Israel en el desierto, en plena libertad, quería resolver las cosas como lo hacía en Egipto. Yo te quiero preguntar: ¿cómo resuelves tus problemas? ¿Cómo resuelves los problemas en el matrimonio, los problemas con tus hijos, los problemas financieros, la soledad que tal vez experimentas, cuando la gente te ataca? ¿Cómo lo resuelves? ¿Al estilo del mundo o con las herramientas espirituales que Dios nos ha dado? Vamos a Números capítulo 11, verso 4, y ve qué tan absurdo es el pueblo de Israel en cuanto tiene problemas. ¿Qué es lo que pide? O sea, ¿qué es lo que extraña? Dice: no, pero ¿cómo es que el pueblo de Israel extrañaba estas cosas? Pero David lo menciona para que nosotros entendamos que también extrañamos cosas absurdas del mundo. Cuando tenemos la libertad en Dios para vivir experiencias espirituales y ser defendidos espiritualmente, tenemos armas espirituales que a veces no utilizamos y seguimos utilizando las armas del mundo porque no lo creemos. Ve lo que dice aquí Números 11:4. Y la gente extranjera se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también. O sea, ambos volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los pueros y las cebollas y los ajos. O sea, imagínate qué absurdo. Todo lo que vieron que Dios hizo con ellos, eran libres ahora, podían hacer lo que querían, tenían a Dios Todopoderoso con ellos. Dios los cubría de día, de noche los alumbraba. Y todo este ambiente espiritual no lo percibían
y extrañaban la comida de Egipto, las cebollas, el sazón que le daba a sus guisados las cebollas, a ese pescado que se comían, los melones, un poco de fruta. O sea, eso es lo que extrañaban. Y a veces nosotros en nuestra vida espiritual extrañamos la forma en que hacíamos las cosas antes y volvemos a lo mismo. Y nos defendíamos gritando y pensábamos que así la gente nos hacía caso y volvemos a gritar otra vez. Y pensábamos que el dinero era lo importante y después de problemillas que tenemos en el cristianismo volvemos a dejar el evangelio o el ministerio para hacer dinero porque eso es lo que nos llena. Se nos olvida la parte espiritual. Y no solamente eso, sino que lo espiritual se les hace aburrido. Y ve lo que sigue diciendo en el verso 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ese pan que sobrenaturalmente venía todas las mañanas, esa experiencia espiritual que vivieron de tener todos los días ese maná, les aburrió y empezaban a extrañar las cosas del mundo. Y tristemente, muchos cristianos empiezan a aburrirse de las cosas espirituales. Y tal vez cuando te convertiste, venías a la iglesia, te gozabas en la alabanza y ahora se te hace aburrida. Y buscabas y tenías cualquier problema al principio y orabas y buscabas venir a la reunión de oración y ahora se te hace aburrido orar. ¿Y qué hacías? Te devorabas la Biblia las primeras veces, buscabas respuestas de parte de Dios y ahora te aburre leer la Biblia. Y venías todos los domingos, cada domingo, y si había más reuniones, venías a todas las reuniones que podías, faltabas hasta a veces a ciertas cosas que te gustaban por venir a la iglesia y ahora se te hace aburrido. Te aburre lo espiritual. ¿Por qué? Y empiezas a buscar otra vez las cosas del mundo que sí son aburridas. Y puedes estar horas en las redes sociales y no te aburre. Y puedes estar horas viendo series de televisión y no te aburre. Y puedes estar horas trabajando para ganar más dinero y no te aburres. Y se te olvida lo espiritual. Porque tu mente, o a veces la mente nuestra, no ha sido liberada y seguimos siendo esclavos del mundo. Israel, sus cuerpos eran libres, no había horarios, ya no había egipcios. ¿Te acuerdas esa frase que Dios le dice a esos egipcios que ahora ven, jamás los volveréis a ver? Y jamás volvieron a Egipto a ser esclavizados, aunque sus mentes esclavas permanecían en Egipto. El apóstol Pablo, y este es un ejemplo de lo espiritual. ¿Quién nos dice la Escritura? Que el Señor Jesús nos hace libres. Nosotros ahora somos libres en Cristo. Y es más, el apóstol Pablo nos exhorta a permanecer en esa libertad. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 1. Y esta es la exhortación que nos hace el apóstol Pablo en esa libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea, es otra vez mi decisión, como el pueblo de Israel tuvo la decisión. Eran libres y tenían que aprender a ser libres, pero no aprendieron, no cambiaron su mente. O sea, yo creo que sí es un gran cambio, y fue un gran cambio para el pueblo de Israel, de repente de generaciones tras generaciones ser esclavos y después ser libres, pues no sabían qué hacer. Pero tenían la palabra. Moisés les hablaba la palabra de Dios, les daba instrucciones, vieron muchas cosas espirituales de la manera en que Dios les estaba enseñando a ellos físicamente para que ellos abrieran su entendimiento, cambiaran su entendimiento y así como físicamente eran libres, también sus mentes fueran libres. Y eso es lo que nos pasa también a nosotros como cristianos. Después de una vida de esclavitud, de servir al pecado, de formarnos al mundo, de hacer las cosas como el mundo las hace, de repente somos libres. Ya en Cristo algo sucede espiritualmente, que hay una libertad.
Podemos orar como antes no podíamos orar. Abrimos la Biblia y la entendemos. Vamos a la iglesia y experimentamos cosas espirituales que antes no experimentábamos. Oramos y vemos respuestas sobrenaturales inmediatamente en nuestras vidas. Entramos a esa dimensión de libertad que Jesús ganó para nosotros. Pero aún nuestra mente sigue con cosas del mundo. ¿Y cómo va a ser ese cambio? Pues transformando mi mente, dándole el valor al dinero que le debo dar, al trabajo que le debo de dar, a las cosas materiales, a las cosas físicas y sobre todo a las cosas espirituales. Entonces tenemos que aprender a ser libres espiritualmente y vivir esa libertad que Jesús ya ganó para nosotros y permanecer en esa libertad a través de la transformación de mi mente, a través del conocimiento. Por eso tengo que entender mi libertad. Tengo que entender esa libertad espiritual que tengo para poderla vivir. Cristo nos hizo libres completamente de toda la esclavitud del mundo. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes en esa libertad. Ahora, esa libertad no es para pecar. No, soy libre para hacer lo que yo quiera. No, porque el pecado me esclaviza. Finalmente el pecado me esclaviza. Es como decir, bueno, soy libre en el desierto, pero me voy a regresar a Egipto. Si el pueblo de Israel regresaba a Egipto, ¿qué hubiera pasado? Los hacen esclavos otra vez. Porque en Egipto solamente eran esclavos, no podían hacer otra cosa. Dios no podía liberarlos en Egipto. Tenían que dejar Egipto para poder ser libres. Entonces nosotros, ¿qué nos dice la Escritura? No te conformes al mundo. Dejemos el mundo. Dice el Señor Jesús, no pertenecemos al mundo. Tenemos que salir del mundo. ¿Para qué? Para ser libres. Pero si seguimos en el mundo, y me refiero a esa forma del mundo, a ese pensamiento, a esa estructura que el mundo tiene, entonces pues seremos esclavos. Entonces cada vez que tú pecas, pues te haces esclavo del pecado. Ve lo que dice Romanos capítulo 6, verso 15. Y aquí Pablo explica muy bien acerca del pecado. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, bueno, pues soy libre, pues entonces ahora sí voy a pecar, a fin ya soy libre. Dice, en ninguna manera. No hay forma de pecar. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, si yo peco, me hago esclavo otra vez cuando soy libre. Entonces, si somos libres del pecado, ya no somos más esclavos. Si es que entendemos la libertad espiritual que tenemos ahora en el Señor Jesús. En verso 17, ahí mismo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, ¿qué nos libera? Lo que dice aquí el apóstol Pablo, la doctrina, la enseñanza, el cambio de entendimiento, de no hacer las cosas como el mundo las hace. ¿Qué dice el mundo? No, tú defiéndete. Dices, no. Dice la Escritura que la venganza es del Señor. Yo no me voy a defender, Dios me va a defender. ¿Qué dice la Escritura? No, me tengo que hacer rico. Dice la Escritura, no, desiste de hacerte rico. Dios te proveerá y te dará en abundancia. Entonces mi fin en la tierra no es hacerme rico como todos, sino mi fin es buscar a Dios y que Él me va a proveer. Y así podemos encontrar muchos ejemplos de la forma en que piensa el mundo y de la forma en que piensa una persona libre ya en Cristo Jesús. Libres para ya no ser esclavos por el pecado y poder servir con libertad a Dios. Esa es una de las razones por las cuales Dios quería sacar al pueblo de Israel, porque adentro no podían servir a Dios, ¿verdad? Con ese horario de esclavos, ¿a qué horas tenían tiempo para leer la palabra? Con esas tareas tan afanosas que tenían como esclavos, ¿qué tiempo podían darle a Dios?
Entonces Dios los saca al desierto. ¿Y qué tenían en el desierto? Tiempo. Y podían ir al templo de Dios a la hora que querían. Y podían escuchar a Dios en el momento que querían. Y cuando Moisés decía, vengan, se les voy a enseñar de la palabra, lo que Dios me ha dicho, podían ir ellos porque había libertad para buscar a Dios. Podían ofrecerle sacrificio a Dios las veces que fueran necesarias. Lo veíamos en una ocasión como eran 2 veces el sacrificio diario, todos los días. Ellos podían ir las 2 veces a ofrecer sacrificio porque eran libres. Entonces, ¿para qué soy libre? Libre para dar mi vida a Dios, para ofrecerle en sacrificio a Él, para dar mi servicio a Él. Tengo libertad ahora y no tengo que pasarme horas en las redes sociales y puedo alabar a Dios. O sea, tengo la libertad de venir a la iglesia y no estar pegado al teléfono, sino estar alabando a Dios. Pero muchos se esclavizan y se quedan en las redes sociales. Tengo libertad para venir a la iglesia las veces que yo quiera, pero a veces las cosas sociales del mundo, la televisión, los juegos, la diversión, me hacen que ya no vaya a la iglesia. Y entonces, esa libertad ya no la tengo. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? Con esa plena libertad que tenía en el desierto, sus mentes esclavizadas pensando en las cosas que habían perdido en Egipto. Y entonces no le daban la alabanza que Dios merecía, a tal grado que Dios se molestaba. Y ellos quisieron hacer las cosas a la manera de Egipto, haciendo un becerro de oro, y Dios se enojó con ellos. Cuando se es esclavo, la vida de ese esclavo le pertenece al dueño, y eso lo podemos ver en la historia. Ahora, físicamente, en la mayoría de los países se ha perdido esa esclavitud. Hay derechos ahora para que la gente no sea esclavizada, como antes sí lo era. Pero si ves en la antigüedad, pues eran dueños. Hay una película ahí de la esclavitud de los negros, de cómo un negro, no recuerdo el título, pero cómo un negro equivocadamente lo apresan. Era un negro libre, pero lo hacen preso y vive pues ya como preso. Y es triste ver esa película de cómo pues la persona era dueña y lo podía golpear, lo podía hacer lo que quería porque era su esclavo. Entonces, ¿qué incluía esa vida del esclavo? ¿De qué era dueño? De su tiempo. Cuando el dueño quería, lo llamaba y él tenía que ir a la hora que fuera. De su fuerza. Él le pedía que hiciera el trabajo que hiciera, las horas que fueran, y la tenía que hacer el esclavo. De su inteligencia, si él decía, te vas a aprender esto, así lo vas a hacer, lo tienes que hacer de esta manera, si él lo quería hacer de otra manera, no podía. Y sobre todo de su voluntad, porque no tenía voluntad el esclavo, el dueño decidía por él. ¿Qué hace el mundo con la gente en la actualidad? Los ha esclavizado, son esclavos del mundo. Le roba su tiempo, le toma su tiempo. Horas y horas en las redes sociales, en los juegos, en la televisión, en la diversión. Le toma su fuerza. Trabaja largas horas para tener dinero y no tener tiempo para Dios. Su inteligencia, la ciencia, los estudios, los comentarios de las redes sociales atacan su fe para no creer en las cosas espirituales y le hacen pensar de que es más importante el mundo físico que el espiritual, y aún lo llevan a pensar que lo espiritual no tiene relevancia. Su voluntad hace lo que el mundo le dice, y se nota mucho en los vicios, ¿verdad? La gente con los vicios dice no quiero tomar y sigue tomando. No quiero hacer tal cosa y la sigue haciendo. Y el mundo ha esclavizado a los seres humanos. Cristo ya nos hizo libres, pero muchos siguen esclavizados. Pero si somos libres, entonces ahora mi tiempo en libertad lo puedo usar para Dios. O sea, puedo decidir qué hacer con mi tiempo.
Yo puedo ser libre de las redes sociales y en lugar de estar pegado a las redes sociales, buscar a Dios y orar y entrar al mundo espiritual y recibir bendiciones si oro más, si leo más la palabra, si voy más a la iglesia. Mi fuerza para servir a Dios. ¿Por qué? Porque no tengo que trabajar horas y horas y horas para hacerme rico, porque he entendido que no necesito la riqueza, que Dios es mi proveedor, trabajo lo suficiente, como dice la Escritura, que tengo que trabajar, y lo demás lo dedico a Dios, y puedo estar en la iglesia, y puedo tener un horario tranquilo, sin necesidad de enriquecerme, como el mundo se está enriqueciendo, y puedo dedicarle mi fuerza a Dios, mi inteligencia, entender las cosas espirituales, leer la palabra, tomar estudios y comprender, meditar, tiempo para meditar lo que Dios dice, para que se grabe en mi corazón y mi corazón sea lleno de fe y mi mente también de fe. Y mi voluntad para decidir buscar a Dios y dejar el pecado. Esa es la libertad que tenemos ahora en Cristo. Puedo dejar el pecado ya no me domina porque Cristo me hizo libre y yo puedo pedirle al Señor Jesús que me libere y de cualquier pecado ser libre y tener la voluntad para hacer la voluntad de Dios y no la del mundo y poder elegir lo que quiero hacer. Entonces cualquiera que dice, no, es que no puedo cambiar, claro que puedes cambiar porque Cristo te hizo libre. Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 30. Si yo soy esclavo, no puedo vivir las cosas espirituales. Si yo mantengo mi mente de esclavo, no podré experimentar la vida en libertad y el derecho al reino de los cielos. ¿Qué dice Gálatas 4, verso 30? Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, si quiero heredar el reino de los cielos, si quiero experimentar la vida espiritual que Jesús ya ganó para mí, no puedo estar esclavizado. Si una persona, si un creyente está esclavizado por el pecado, no puede disfrutar de las bendiciones de la libertad de no pecar. Si la gente sigue embotada en hacerse rica y no desiste y no cree que Dios le puede dar su provisión, trabajará y trabajará y trabajará y disfrutará su dinero y no tendrá tiempo para servir a Dios. Y al no servir a Dios, pues no podrá recibir las bendiciones que implica servirle a Él. Y así no podemos tener en todas las cosas. Si tú te conformas al mundo, si tú sigues esclavizado en la manera que el mundo piensa, no vas a disfrutar el reino de los cielos. No vas a experimentar las cosas que Dios tiene para ti, las que el Señor Jesús ganó en la cruz para ti. Si seguimos resolviendo los conflictos a la manera del mundo, no viviremos las grandes experiencias del reino de los cielos. Mateo 13:11 que dice: y él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. No les es dado. O sea, a ellos no les es dado, a ti sí te es dado conocer los misterios del reino de los cielos, porque eres libre para hacerlo. Si seguimos llenando el vacío que tenemos con las cosas del mundo, no seremos satisfechos por el pan de vida, por la presencia del Señor Jesús en nosotros. Juan capítulo 6, verso 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces muchos, teniendo a Jesús que te satisface, sus vidas no están satisfechas. Y se sienten vacíos y siguen buscando ese vacío en el mundo. Quieren que se llene con dinero, con placeres, con comprar cosas. Y compran cosas y al ratito se vuelven a sentir vacíos. Y vuelven a comprar más cosas y se vuelven a sentir vacíos. Y se van a fiestas y se sienten después de la fiesta muy contentos, pero después se sienten vacíos.
y hay un vacío en sus vidas. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? El que en mí cree ya no tendrá hambre y no tendrá sed, no andará vacío, estará lleno, pero ya se los dije y no me creen. Y muchos cristianos aún no le han creído a Cristo, que Él es el pan de vida y que Él es el agua viva, que si bebemos de Él no tendremos más sed. Fuimos liberados para conocerle a Él. Para eso soy libre. Imagínate si Dios le habla al pueblo de Israel en pleno faena de andar haciendo ladrillos. ¿Qué atención le hubieran puesto? Y sabes, muchos cristianos, Dios les quiere hablar, pero están tan ocupados en la diversión, en el dinero, en el trabajo, en sus cosas, en su egoísmo, en su rencor, en sus traumas, que no escuchan a Dios. No escuchan su voz y se sienten vacíos. Cuando Dios quiere que le conozcas. Quieres conocer a Dios, tienes que ser libre. Y quieres tener experiencias del reino de los cielos, tienes que ser libre. Tenemos libertad para vivir una vida espiritual, llena de experiencias maravillosas en Dios, pero debemos permanecer en esa libertad. Hay una vida espiritual, pero si eres esclavo se te va a hacer aburrida. Es incongruente, o sea, tú lo lees en la Biblia y dices, pero ¿cómo después de todo lo que vivió el pueblo de Israel pueden desear las cosas de Egipto y sobre todo las cebollas? ¿Cómo es posible? Pues a veces vemos a muchos cristianos que uno dice, pero ¿cómo teniendo a Cristo en su vida sigue haciendo eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que su vida esté vacía si tiene a Cristo y tiene el conocimiento? ¿Cómo es posible que esté molesto y enojado siempre si tiene a Cristo en su vida que nos da gozo y alegría? ¿Cómo es posible? Es posible porque tienen una mente de esclavos. Dios te ha hecho libre para vivir experiencias espirituales. Para entrar al reino de los cielos, no te conformes al mundo otra vez, esclavizándote. No desees las cebollas cuando tienes la presencia de Dios. ¿Sabes? ¿Quieres experimentar la grandeza de Dios? Recurre a la ley de Dios, a los principios que Dios ha establecido. Pero si tú quieres hacerlo a la manera del mundo y conformarte al mundo, pues tendrás la respuesta del mundo. Comerás pescado y con cebolla, pero no experimentarás el poder de Dios en tu vida. Y hay gente que dice, no, pues yo con el dinero puedo cambiarme de carro cada año, puedo comprarme cosas, puedo ir al súper, puedo ir a restaurantes. Ese es mi gozo. Bueno, pues quédate con eso. Y no vas a experimentar las grandes bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Cómo es posible que la gente prefiera un partido de fútbol que venir a buscar a Dios? Pero se da. Porque hay una mente de esclavitud. ¿Cómo es posible que vienes a la iglesia y estás alabando a Dios y metido en las redes sociales? O sea, dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo nos asombramos del pueblo de Israel? Pero eso sucede por una mente de esclavo. ¿Cómo es posible que sigas tratando de defenderte con gritos y con tu mal carácter y no dejar que Dios sea tu venganza y te defienda? Que veas el dinero como tu fin, en cambio que dejes que Dios te provea sobrenaturalmente y veas milagros en tu vida de la forma en que Dios te va a proveer sobrenaturalmente. Y es interminable la lista de cosas que Dios tiene para ti, porque eres libre. Libre ya eres. El hecho está, porque el que recibe a Cristo es libre. Pero lo has entendido, está en tu mente, lo has comprendido, o sigues conformándote al mundo, o sigues volviendo al mundo, a las mismas formas del mundo, cuando Jesús ya te liberó de todo ello.
Cierra tus ojos un momento. Es algo espiritual de lo que te estoy enseñando. Físicamente no te lo puedo demostrar cómo eres libre. Físicamente no te puedo demostrar cómo el mundo te esclaviza. Tal vez tú dices, no, pero pues la paso muy bien en las redes sociales. Cierra tus ojos, quiero que cierres tus ojos. Me la paso súper bien en las redes sociales. Pero eso te mata el tiempo tan valioso que tienes. El tiempo está pasando. Y qué triste cuando vienes a la iglesia, estás ahí perdido. Cuando tuviste la oportunidad de acercarte a Dios como pueblo. ¿Cuánto has dejado de estudiar la palabra por hacer otras cosas? Estás trabajando tanto, haciendo tantos tesoros, pero no hay tesoros en los cielos. Porque estás conformándote al mundo. Eres libre, libre para alabar a Dios con todo tu corazón. ¿Sabes? Eres libre para conocer a Dios. Nadie te lo puede impedir. Yo no te lo puedo impedir. Tienes la palabra de Dios en tus manos. Cada vez que tú quieras, puedes abrirla y buscar a Dios. Cada vez que tú quieras, donde estés, puedes doblar tus rodillas y acercarte a Dios y serás recibido, porque eres libre, porque ya no hay ningún velo que nos tape la presencia de Dios, porque éramos indignos, ahora somos dignos, libres de entrar a esa presencia. Pero a veces prefieres el partido de fútbol, las vacaciones, que entrar a su presencia en las redes sociales, las series de televisión. Libre, pero con mente de esclavo. Y ahí ves la historia de un pueblo, Israel. Y ahí lo ves todavía ahí en Medio Oriente. Un pueblo que Dios liberó sobrenaturalmente, pero que su mente fue esclavizada y perdió con Dios todo. Que no te pase así. Jesús ya lo ganó, Jesús ya lo pagó, Él ya fue a la cruz, fue a la tumba, resucitó para tener esa libertad. Usa tu libertad para buscar a Dios, para conocerle, para pedirle a Él, para que Él te defienda. Busca a Dios para alabarle, para servirle. Sirve a Dios con tu tiempo, con tu inteligencia. Sírvele a Él, no al mundo. El mundo no te va a dar mucho. Dios te va a dar la vida eterna, experiencias espirituales fuertes. Eres libre por Cristo. Es tu decisión. Si entiendes tu libertad, renuevas tu entendimiento, no te conformas al mundo y tomas la palabra de Dios